Los que se van a quedar para este taller se pueden ir acomodando. Los que no van a quedarse en este taller aquí en el santuario principal, es momento para que se acomoden en sus talleres. Como uno de nuestros talleres, vamos a tocar el tema cómo preparar nuestros líderes, cómo preparar la congregación para establecer un firme fundamento de liderazgo, la importancia de discipular. No podemos hacer la obra del ministerio sin un buen liderazgo. Y vamos a dar unos pocos minutos para acomodarnos, acercarnos acá. Espero que todos estén disfrutando la conferencia. Necesitamos reunirnos así. Estamos orando para hacer una más. Y también ustedes en sus congregaciones pueden duplicar esto. De hecho, necesitamos fortaleza en el liderazgo. El pastor no puede hacerlo todo. Necesitamos preparar a muchos para la obra del ministerio. Tampoco podemos improvisar trayendo a cualquier persona por causa de la necesidad, y es un desastre traer a alguien simplemente porque se necesita suplir una necesidad. Y todos hemos cometido esos errores, yo los he cometido. Fácil es traerlos, lo complicado es sacarlos. Muchas personas cambian abruptamente de su actitud en las bancas a su actitud estando en el liderazgo. Y en estos 40 años de ministerio he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. He aprendido a asistir a mi pastor, ayudándole con el liderazgo, con lo que haya por ayudar y servir así al Señor. Y nos reunimos constantemente con estos siervos. Nos reuníamos por lo menos mensualmente con los líderes regionales antes de esta pandemia, con los pastores y el staff diariamente, porque lo que queremos es ir en una misma dirección, en los mismos propósitos de Dios. Y un liderazgo de éxito es un liderazgo que está unido en Cristo Jesús, marchando en la misma dirección. No les hablo de uniformismo. El Señor nos ha creado con personalidades diferentes, pero les estoy hablando de ser unos en Cristo Jesús, oyendo al Señor y caminando en forma consecuente a su dirección. Es maravilloso estar en medio de un liderazgo que se mantiene moldeable y enseñable toda su vida, capaces de aprender. Bienaventurados los flexibles, porque no serán
quebrados. Nos recordaba esto el pastor Chuck bien, no flexibles en lo esencial ni en lo de Dios, pero sí aprendiendo a aprendiendo a entender los tiempos y momentos y adaptarnos a las circunstancias y condiciones que nos rodean. Padre, te pedimos que nos guíes en este importante asunto del liderazgo. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso y tú sabes que queremos hacer lo mejor de lo mejor para ti. Encomendamos esto a ti y dependemos de lo más grande, tu obra, el resto que tú harás conforme a tus propósitos. Guíanos, Señor, y salva, levanta, equipa y prepara a esos líderes que sepan dirigir con una actitud de servicio, de amor, de tu servicio y tu amor en sus vidas, en cada uno de sus corazones. Gracias por congregar a este ramillete de hijos tuyos que hacen tu obra. Permite, Señor, que juntamente crezcamos, que juntamente hagamos tu obra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Nuestro fundamento del liderazgo se encuentra en Éxodo capítulo 18. Y esto es lo que Dios ha usado para mantenernos juntos en la filosofía de ministerio que todos nosotros hemos puesto por obra y en lo que hemos sido enseñados. Y quiero recordarles estas cosas, que no necesitamos inventarnos cosas nuevas. Dios ha establecido su palabra en el cielo y su palabra es perfecta. Estas cosas son las que Dios nos ha dado y funcionan. Puede que haya métodos novedosos, pero los principios y el fundamento es el mismo. La palabra de Dios permanece para siempre. En Éxodo 18, el Señor instruyó a Moisés cómo organizar la obra del Señor, el pueblo de Dios, cómo hacer la obra del ministerio. Dios obra a través de su Espíritu y Dios pone su Espíritu en nosotros para hacer su obra. No somos islas, somos parte de un equipo. El Señor usa a su iglesia es un cuerpo. El cuerpo no es un solo miembro, son muchos, cada uno en su lugar y cumpliendo su función. Un cuerpo sano, sujeto a la cabeza Cristo Jesús, es un cuerpo efectivo y es lo que el Señor quiere hacer en medio de su iglesia, su cuerpo, a través de los que lideramos en amor y en ejemplo. Desde los sugieres, los que saludan, los que limpian, los que enseñan, cada una de estas cosas son de suprema importancia y todo esto cae en aquellos siervos que lideran y organizan todas estas cosas y no son olvidadizos ni negligentes. Pues ciertamente como pastores somos responsables de las decisiones finales, pero Dios nos habla por su palabra y por personas que oyen al Señor. Y fue Jetro quien le dijo a Moisés su yerno: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No creemos en personas que se queman en el ministerio.
Si tenemos una relación personal con el Señor, si hemos sido llamados, el ministerio para nosotros no es una carga, es un privilegio, es un gozo constante. Y siempre estamos rodeados de oportunidades para servir. El pastor Chuck siempre con su esposa abrió las oportunidades para que aquellos que calificaban para servir empezaran por atender a los niños. La esposa de mi pastor recién que me convertí vio que me había ofrecido para servir. Me dijo, sí, puedes servir aquí en la sala cuna. Estaban limpiando y recogiendo pañales usados y que olían terriblemente. Y yo le dije, esto no lo puedo hacer. Y ella me dijo, tiene una hoja. Me gustaría que escribiera en ella qué más no harías para el Señor. Y esto fue una gran enseñanza, porque si llamamos al Señor Señor, no hay un no en el servicio para Él y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida que hagamos, porque lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo delante de nosotros. Debemos aprender a morir a nosotros mismos, como el apóstol Pablo nos lo recuerda en su súplica a Dios. En Romanos 12, verso 1 dice así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo menos que deberíamos hacer es servir a Dios con todo nuestro corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros somos tratados como siervos, como esclavos, sabremos si verdaderamente somos esos siervos o esos esclavos. Si queremos ser siervos de todos, esto significa ministros. Debemos servir como el Señor sirvió, quien renunció a todos sus derechos, se entregó por nosotros y modeló delante de nosotros la verdadera vida de un siervo, entregándose absolutamente todo, como debemos nosotros entregarnos, dejar que ese fuego arda hasta que nos consuma por completo. Y todo nuestro trabajo lo hacemos para el Señor. No buscamos gloria de hombres, buscamos glorificar a Dios en todo cuanto hacemos y decimos. No tengamos motivaciones diferentes en el servicio al Señor. No esperemos nada del hombre, esperemos todo de Dios. Y les estoy hablando de cómo escoger siervos de Dios para que vengan a ayudarnos, porque realmente sí necesitamos no descuidar este discipulado para que los siervos del Señor se formen y crezcan en amor, en el conocimiento de la palabra del Señor. Que no nos concentremos en quién es quién, sino quién es Él, quién es el Señor.
que sepamos que no nos usa el Señor por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, que adiestremos nuestro oído para oír la voz de Dios, como en cierta etapa de su vida Samuel oyó, Samuel, él pensando que Eli le llamaba, fue a él en varias ocasiones, pero Eli le instruyó para que la próxima vez que oyera que Dios le llamaba, dijera: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así tenemos que estar siempre abiertos a la voz del Señor. Volvamos a Éxodo 18, verso 19. Ahora le dice Jetro a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20 de Éxodo 18, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Siempre debemos priorizar la palabra de Dios, y que nada, si Dios nos ha llamado a enseñar su palabra, nos quite de oír la voz de Dios y prepararnos para entregar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6 también se levantó un cierto problema en la iglesia. Dicen Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No que no quisieran servir, sino que estaban priorizando el servicio a nuestro Dios. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y así escogieron 7 diáconos para ayudar. Y no escogemos jamás a nuestros mejores amigos, escogemos a quienes Dios ha escogido. Si los que Dios ha escogido son nuestros amigos, está bien, pero no los escogemos por ser nuestros amigos o nuestros familiares. Y esto debemos tenerlo en cuenta, y en esto debemos enfatizar siempre con firmeza, porque un poco de levadura leuda toda la masa y echa a perderlo todo. Porque en el servicio a Dios debemos servirle por encima de nuestras amistades, de nuestras opiniones personales, de nuestras preferencias políticas y deportivas. Debemos trabajar y funcionar como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos continuamente estar concentrados en las cosas de Dios, con valor, con discernimiento,
haciendo las cosas que Dios nos ha dado por hacer. Y siempre anoto cosas importantes que oigo, cualidades esenciales en los líderes del Señor, en los siervos de Dios. Debe ser una persona disciplinada, una persona que tenga una vida organizada, tanto adentro en la iglesia como afuera de la iglesia. Y no escogemos líderes porque necesitamos llenar una vacante o suplir una necesidad. Alexander McLaren dice en uno de sus libros, dame 5 personas que aborrezcan el pecado, que amen a Dios, y vamos a volver este mundo al lugar donde debe estar con un corazón dispuesto para Dios. Nehemías en 52 días hizo una labor que para todos era imposible. Paz para Dios no hay nada imposible. Como líderes necesitamos confiar y saber que nuestro Dios está obrando. Los verdaderos líderes no pregonan que son líderes, simplemente toman la iniciativa de servir, de suplir las necesidades, de actuar y no ser uno más de los que ven que las cosas pasan, sino que es del grupo que hace que las cosas sucedan y realmente necesitamos estar dispuestos a servir y podemos servir a Dios donde quiera que estemos. Si no podemos servirle en donde quiera que nos encontremos, tampoco podremos servirle en la congregación. Todo comienza con el llamado de Dios, con una actitud de servicio, y todos nosotros debemos tener un programa de discipulado en la iglesia para conocer a esas personas que el Señor está llamando a la obra del ministerio. Dios es quien les dota de dones y talentos y les hace capaces y competentes, porque nuestra competencia no está en nuestras habilidades humanas, sino en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. Y no me gusta cuando los supuestos líderes se reúnen en grupos y siempre están juntos e ignoran a todos los que están a su alrededor. Debes romper esas agrupaciones porque todos deben ser bienvenidos sin distinción y no aquellos que se sientan en cierta mesa o que solo son estos los que se reúnen a hablar. Los ministerios no son nuestros, los ministerios son del Señor, la iglesia es del Señor. He hecho un ministerio por más de 30 años y sé que ese no es mi grupo, y cuando me vaya me voy con el Señor, y si es en breve estoy satisfecho con esto, he hecho mi trabajo. Tengo personas listas para tomar mi lugar, los he preparado, y la marca de tu buen liderazgo es que pasará un día después de que tú ya no estés. Pero siempre vas a tener líderes con el síndrome de Absalón, aquellos que tú escogiste porque necesitaba a alguien y lo trajiste no porque Dios te lo trajo, y comenzaron a promocionarse ellos mismos y a atraer a las multitudes, y con carisma ahora tienen quienes les siguen y están esperando que te mueras o están esperando enojarse contigo para hacer una división. Procrastinamos
no tomando decisiones radicales, y esto traerá mucho más daño si procrastinamos no tomando decisiones radicales, esto traerá mucho más daño al cuerpo. Entonces, escojo personas que son disciplinadas, porque antes que conquistemos y alcancemos cosa alguna, el Señor debe ser quien nos conquista a nosotros, porque el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. No debo llamarles dónde están. Siempre están ahí. Siempre están ahí. Siempre están dispuestos. Están pensando en las cosas del Señor por encima de sus propios asuntos. No son personas que están buscando razones para no estar ahí. Son personas que son las primeras en llegar y las últimas en irse. Tú sabrás prontamente quién es llamado y quién no es llamado. No seas un líder que puede ser detenido por los hombres, un pastor que puede ser parado por las circunstancias. Si las circunstancias o alguien como nosotros te puede detener, entonces Dios jamás te llamó. De esto nos habló nuestro amigo y hermano en la fe, Charles Spurgeon. Mas el Señor nos llama a un solo sentir, una sola dirección, a ser personas disciplinadas, porque antes que logremos algo con el liderazgo o conquistemos algo, necesitamos rodearnos de personas que el Señor ya haya conquistado, que ellos hayan puesto su carne a muerte. En primera Timoteo hay una cantidad de requisitos que solo es posible para el Señor hacerlos en nosotros una realidad, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que ven las necesidades y en vez de llamar a otros, tomen la iniciativa de resolverlo así. Sean cosas que no conocen ni manejan, pero tienen la actitud de ayudar, servir, ser solución y no problema. Recogen la basura donde quiera que van, limpian los baños, se preocupan por que la casa del Señor esté organizada, que la congregación sea la congregación mejor enseñada y más amada. Y esto es notable en la vida de aquellos líderes disciplinados que tienen buena reputación de los de afuera como de los de adentro. Pero si no estamos dispuestos a disciplinar nuestra vida y a dejar que Dios ordene nuestras prioridades, si seguimos con insolencia, arrogancia en medio de nosotros,
como aquel pequeño que su maestra le obligó a ponerse en pie. Y él le dijo, bueno, exteriormente estoy en pie, pero interiormente sigo sentado. Debemos ser personas disciplinadas internamente y externamente, dispuestas a seguir a Jesús, su autoridad, a seguir las instrucciones, a ser obedientes. Pastor Raúl nos ha enseñado a ser flexibles porque Él oye la voz del Señor y es guiado por el Espíritu de Dios, escuchando al corazón del Señor, y si el Señor le dice que cambie algo, lo cambia inmediatamente. Acá nosotros somos enseñados a ser siervos, verdaderos siervos de amor. Me acuerdo cuando en West Covina, que teníamos tanta gente y estábamos tan bien y todo estaba tranquilo por fin, pero un día me dijo, Deo, aquí lo que Dios me dio por hacer se acabó. ¿Qué quieres decir con esto? Dice, lo que fue Calvary Chapel, West Covina, aquí ya Dios cerró este ciclo. ¿Qué podría yo pensar? Se enloqueció y me dijo, nos vamos, aún no sé a dónde, pero nos vamos. ¿Y tú qué vas a hacer? Le dije, a donde vayas voy a servir a Dios, sirviéndote a ti y ayudándote. A eso me ha llamado Dios. Y siempre he aprendido a confiar en Dios, así como Josué confió en lo que Moisés hacía, como el pastor Romain aprendió del Señor para apoyar al pastor Chuck, porque debemos ser leales a Dios y a las personas a quienes Dios nos ha llamado a servir juntos. Hemos aprendido del Señor a renunciar a nuestros derechos. Y si tú no amas a tu pastor y quieres oponerte a él y a todo lo que hace, es mejor que te vayas. Ve y comienza tu propia congregación y comiénzala lejos para que nadie se vaya allá y sean problemas para ti. Así sea la persona más amorosa y más compasiva, pero si ya no puedes amar a tu pastor así como ama el Señor y como nos manda a amarnos los unos a los otros en Cristo Jesús, es mejor que te vayas, porque serás tropiezo y escándalo a muchos. Y no es porque no cometamos errores, todos cometemos errores y estamos aprendiendo, pero es nuestra actitud. A ninguno de nosotros nos sacan del ministerio, nosotros mismos nos sacamos del ministerio y debemos orar constantemente por nuestros pastores. Si ellos cometen errores, ellos lo van a saber, se van a arrepentir y les va a doler en su corazón por no haber oído al Señor. Pero nosotros nos corresponde orar por ellos y confiar siempre que el Señor los está guiando, que ellos están oyendo al Señor. Hombres y mujeres disciplinados que no tengan temor de asumir las tareas y labores que otros no asumirían, que no nos escondamos del servicio, de lo que se presenta delante de nosotros, sin importar lo que sea.
Ten mucho cuidado cuando tus líderes comienzan a excusarse porque no pueden quedarse tarde. Ellos deberían siempre los primeros en llegar y los últimos en irse, no cuando otros les dicen, sino cuando el trabajo está terminado. Si el Señor es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos de amor, y un esclavo no tiene derechos. Los hemos rendido por causa de Cristo. No buscamos el reconocimiento ni el aplauso de los hombres. Un verdadero líder no está impresionado ni sujeto a la opinión de las personas a su alrededor, ni hacen las cosas para ser vistos. Por supuesto, nos cansamos en el trabajo del Señor, pero jamás del trabajo del Señor. Y de verdad que lo más valioso es lo que hacemos delante del Señor, para el Señor y no para los hombres. Y si nos cuesta mucho, pues mejor, porque lo hacemos para el Señor. Corramos esa buena carrera, peleemos esa buena batalla, como el apóstol Pablo nos da ejemplo de esto, quien pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y lo hizo sirviendo al Señor anónimamente. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él es mi galardón, y por él hago lo que hago. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todas estas cosas que he dejado son nada, las considero como basura, comparando todo esto con el conocimiento de Cristo. Esto es nada. El apóstol Pablo hizo todo sin murmuraciones ni contiendas, porque aprendió de Cristo Jesús, su Señor, nuestro Señor. Y queremos que las personas sepan siempre que hay espacio para errar y ser restaurados si tenemos la correcta actitud, porque verdad sin amor es brutalismo, brutalidad, y amor sin verdad es hipocresía. Todos nos equivocamos, solo Dios es perfecto, pero es necesario que tengamos compasión y amor, porque es que esta persona nunca me saluda, siempre está en su teléfono, parece preocupado de todo lo demás, menos de mí. ¿Será que está enojado conmigo? Así nos leen las personas, y debemos aprender a lidiar con diferentes personas, personas seguras e inseguras, personas que nos aman, personas que no nos aman. Pero si tenemos la actitud de Cristo y somos personas disciplinadas,
saldremos adelante, aprenderemos. Puedo hablarte, por favor, y puedo estar sonriendo y puedo decirle a alguien, puede recoger su Biblia, quiero hablarte por un momento. Y es una persona que estaba interrumpiendo, personas que hacen quitar los ojos del Señor para que los pongan en ellos, que quieren hacerse notar. Algunos se enojan, otros entienden, pero debemos aprender a reprender para cuidar el rebaño del Señor. Las ovejas necesitan sentirse amadas y protegidas, siempre. Y hasta que no entienda cómo hacemos las cosas acá, por favor, no regreses. Y no necesito decirle más, pero sí debo ser firme en lo que hay que decir. Y hay muchas personas que son muy amables con las chicas bien parecidas, muy elegantes, pero llega alguien que no es bien parecido y lo ignoran. Esto no puede suceder entre sus líderes. Debemos juzgar y hacer todas las cosas con imparcialidad. Nosotros necesitamos rodearnos de líderes para servir al Señor, con personas maduras que conocen la palabra de Dios, que son capaces de tomar decisiones. Y si cometió errores en esa decisión que tomó, está bien, porque no siempre es la mejor decisión, pero aprecio que fue capaz de tomar una decisión. Necesitamos esos líderes que ya han aprendido a agradar a Dios antes que a los hombres. Que sean personas capaces de administrar los asuntos de Dios con sabiduría, con equidad, con diligencia. Que no sean personas negligentes ni procrastinadoras, que siempre dejen para después lo importante, lo necesario, lo esencial, lo que se debe hacer ahora. Y en primer lugar, que sean personas de Dios, de oración y de la palabra del Señor. Que no vengan para ser conocidos, sino para hacer a Cristo Jesús conocido. Que no piensen que son la respuesta a todos los problemas de la congregación, porque Cristo Jesús es el único que responde a todas nuestras necesidades. Hay personas que piensan que ellos son los que deben solucionar las situaciones difíciles a cada persona. Démosles dinero, dicen, démosles ayuda. Estoy más dispuesto a que aprendan a pescar que darles un pescado. Les ayudamos una o dos ocasiones, pero no perpetuamos
una situación de mendicidad o de una costumbre de pedir y no trabajar. ¿Qué nos enseñó el pastor? A depender del Señor siempre. Cuando vienen personas a que les ayudemos, les preguntamos ¿a qué servicio viene? Me dicen domingo por la mañana. ¿Qué enseñó el pastor el domingo por la mañana? Si no tienen una respuesta, no nos están diciendo la verdad. Y se dicen, bueno, no puse atención. Entonces, ¿a qué venimos? A la congregación, sino para oír del Señor. En tercer lugar, revisamos su estatus y registro como donantes. Si no cumplen ninguno de estos requisitos, ora por ellos. Enséñales que el Señor es nuestro socorro, auxilio. Ora con ellos y por ellos. Da las promesas del Señor. Enfoca sus ojos para que ellos estén enfocados en Cristo Jesús. Y el siguiente punto, quiero que los líderes del Señor, los líderes de la iglesia cristiana necesitan tener visión y pasión. Y visión y pasión nacen solo en la oración, por eso necesitan no ser robots ni personas que están ahí para decir sí todo el tiempo. Necesitamos rodearnos de personas que tienen una relación cercana con el Señor, que buscan el rostro del Señor, que son personas llenas del Espíritu Santo, nacidos por el Espíritu, llenos de Él, guiados por Él, capacitados para agradar a Dios, llevando adelante la obra del Señor con gozo, con amor, con dedicación. Ustedes saben quiénes son estas personas, porque ellos no esperan para que les diga que recojan algo, limpien algo. Son personas que están ahí ayudando, sirviendo, cuidando, organizando, embelleciendo el lugar donde nos congregamos, donde servimos, donde trabajamos. ¿Por qué? Porque tienen visión, lo hacen continuamente porque esa es su pasión. La Biblia dice en Proverbios 29:18 que donde no hay visión, el pueblo perece. Necesitamos líderes con visión, con pasión. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Necesitamos hablar la verdad del Señor bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo escojo los líderes del Señor? Mantén tus ojos abiertos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando una persona con un corazón maduro que le importe la tierra y levante su rostro ante Dios para interceder por ella. ¿Y cómo sirvo? El pastor Chuck siempre nos dijo, cuando veas la ola del mover del Espíritu Santo, simplemente toma esa ola y mantente ahí. Cuando ves la guía del Señor usando a alguien y necesitando ayuda, ayuda porque estos son los líderes que el Señor quiere. El apóstol Pablo, camino a Damasco, fue puesto en tierra y quedó ciego.
Ahora Dios, nuestro Padre, le lleva allí a Damasco y envía a Ananías y le da instrucciones diciéndole: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mira lo que hace la oración. Él ora, y todo lo que el Señor tuvo que hacer en este potencial siervo, líder de Dios, para que orara. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, te ha visto a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías tiene temor, mas el Señor le anima con estas palabras: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa pasión y visión que nace en la oración, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todas estas cosas nacen cuando oramos. Y siempre pasamos por diversos tiempos y momentos. A veces he llegado a puntos de ir, he llegado a momentos de ir al pastor y decirle: yo creo que mi tiempo de ayudarte llegó a su fin, pero el Señor no me ha dejado. Cuando tú necesites que el fuego de Dios vuelva a arder en ti, lo necesitas cuando nos vemos tan pequeños ante tan grandes desafíos, cuando vemos que somos, cuestionamos y necesitamos que Dios avive ese fuego en nosotros. Aléjate, nos recomienda también sobre esto Reynold Hill: pasa tiempo delante de Dios. Lo vemos en las Escrituras. Pasa tiempo delante de Dios hasta que algo acontezca. Cuando el fuego de Dios aviva tu vida de nuevo, saldrás diferente de tu aposento de oración, porque lo que necesitamos es su Espíritu, reviviéndonos, recomisionándonos. Como dice E. Bounds, que nuestra oración debe ser persistente, consistente, orando en el Espíritu, en el entendimiento, es orando, no jugando. Es nuestra responsabilidad conservarnos en el amor de Dios, y es nuestra responsabilidad dedicar tiempo en levantar ese buen liderazgo, porque todo cae o se levanta en medio del liderazgo. Conforme es el sacerdote, así es la congregación. Conforme son los líderes, así es la congregación. Levantémonos, hagamos una buena labor. Dios está con nosotros y es su Espíritu quien hace su obra en medio de nosotros. Si no hacemos nada, somos parte del problema. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Padre, dirígenos, úsanos por tu amor, gracia y benevolencia. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Glorifícate en medio de nosotros. Levanta en medio de nosotros personas conforme a tus escrituras que te amen y te sirvan con todo su ser, que jamás traigamos reproche ni te representemos mal en ninguna manera, sino que, Señor, representemos tu iglesia, tu nombre, como tú mereces ser representado.
Padre, haz posible todas estas cosas, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que es hora para ir a almorzar.